con nosotros nuestra pediatra Biker, María Elisa de Juanes. Vamos a hablar entonces en pediatría sobre la influenza. Buenos días, doctora. Bienvenida una vez más a la mesa de aquí. Influenza. Mucha gente piensa que esto es un mito, que eso no existe. ¿Por qué? La inyección, que ¿para qué? ¿Para qué? Eso no le da a nadie. Té de limón, miel de abeja y listo. Listo. Wow. Totalmente falso. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es diferenciar lo que es un resfriado o una influenza. Todo el mundo tiende a confundir o tal vez decir influenza no es más que un resfriado. Al contrario, todos podemos tener resfriados, congestión nasal, un poquito de malestar, estamos estornudando un poquito más, nos puede dar una fiebre de baja intensidad. Eso es un resfriado que los niños pueden tener de 10 a 12 cuadros de resfriados al año tranquilamente, es decir, como si papá un mes y el otro también. O cada 15 días un resfriado nuevo, eso es algo que es habitual. Y al momento de, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando ahora con la vacunación de la influenza? La gente asocia que el vacunarme contra la influenza lo que va a hacer es que yo evite que me resfríe. Y eso es el mito que hay que desmitificar. La vacuna de influenza no previene los resfriados, lo que previene son las complicaciones por el virus de la influenza. ¿Qué es la influenza? La influenza es una infección viral que si bien es como un virus de resfriado es un poco más agresivo. ¿Cómo se comporta la influenza? La influenza es una infección viral de rápida aparición, con fiebre alta, puede haber cansancio, dolor muscular, puede haber secreción nasal, puede haber dolor de garganta, dolor de oído, puede haber vómitos y diarrea. Esto ocurre más en los niños. Ahorita mismo vemos muchos cuadros de niños que están con fiebre muy alta, que están con vómitos y diarrea, y muy probablemente se trata pues de un cuadro de influenza. Y esto, disculpe que le interrumpa ahí en ese momento, ¿esto se identifica cuando se da durante 3 días o un poquito más o un poquito menos? Más o menos aparece en las primeras 24, 48 horas, el comportamiento es inusual, es muy agresivo, es fiebre muy alta, el malestar malestar general, el paciente pues está postrado, está encamado, está realmente, el paciente siente que le ha pasado un tren por encima y se siente realmente muy mal. Estamos hablando ya de un caso de influenza. El resfriado, pues la gente pues se siente un poco mal, pero es llevadero. Entonces, con la influenza, pues sí. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la influenza? Las más leves, pues puede haber una otitis o una sinusitis, que puede haber una sobreinfección sobre las secreciones nasales o las secreciones que ocupan todas las cavidades a nivel orofacial. Ya cuando ya el virus empieza, como dice, a bajar o a tomar un poquito más de cuerpo, puede haber una neumonía, puede haber a nivel respiratorio, a nivel pulmonar una neumonía, ya con insuficiencia respiratoria o dificultad para respirar, que son estos pacientes pues que quedan en algunas ocasiones, pueden quedar en cuidados intensivos con ventilador, con asistencia ventilatoria, que son ya las complicaciones más severas. Cuando hay inflamación del tejido cerebral, que se produce pues encefalitis, estos pacientes pues pueden tener sus complicaciones graves. A nivel muscular, cuando hay un dolor muscular muy intenso, hay una inflamación de todo el músculo, se produce lo que son miositis, inflamación del músculo, o rhabdomiólisis, cuando ya el músculo se degrada, se rompe y hay una elevación de algunas enzimas que medimos cuando habla de la CPK, que empieza a elevarse, y esto puede producir además daño renal, insuficiencia renal y una falla orgánica múltiple. ¿Cuáles son los síntomas de que no tengo un resfriado, tengo influenza? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que se ve distinto? Fiebre muy alta, fiebre muy alta, malestar general, el paciente se siente realmente mal. Que de hecho no puede ni levantarse, por así decirlo. En argot popular lo que llaman una rompehuesos. Por ejemplo, perdón, una rompehuesos. ¿Es lo que le llaman rompehuesos? O sea, podría confundirse con eso, Podría confundirse con la rompehuesos, que también el dengue tiene ese comportamiento de rompehuesos. El paciente está como si lo hubieran pasado. Una vez y yo lo sé, como si tuviesen pateado. Como si hubieran 15 personas de un vez. Claro, o sea, una cosa terrible. Por eso le llaman rompehuesos, porque como si tú hubieras pasado un tren, como si eso. hubieras tenido un accidente, o sea, hasta que te duele Eso hasta lo comparo los con pensamientos. la salmonela también que me dio, o sea, aquí yo O sea, Survivor. Marcela, mira, tienes que cuidarte, Marcela. Yo he sobrevivido, Muy bien, entonces, ese malestarse ya al extremo, entonces es una señal de alarma. Pregunta, las inyecciones que están poniendo constantemente contra la influenza, ¿quiénes no deben inyectarse? Bueno, la vacuna de influenza son anuales, siempre es una pregunta que me hacen los pacientes.
si yo me inyecté el año pasado, ¿por qué me tengo que volver a inyectar este año? Las cepas, se hace una evaluación de las cepas que están circulando y cada año se generan nuevas vacunas que siempre, bueno, las que son cuadrivalentes, que es la que se está aplicando actualmente, pues tiene dos influencias, dos tipos de virus A y dos tipos de virus B. Estas cubren pues las cepas más virulentas o más agresivas que pudieran estar circulando durante todo ese año. Hay cepas del norte, hemisferio norte, y hay cepas hemisferio sur, dependiendo pues de la casa comercial que se está distribuyendo. He escuchado muchas veces que estas vacunas tienen como algún efecto, o sea, alguna reacción en el cuerpo humano, como obviamente todos no somos iguales. Vamos, entonces, con respecto a las vacunas, entonces inicias la vacunación. ¿Quiénes se recomiendan? Adultos mayores, menores de 5 años y personas que tienen condiciones médicas o enfermedades o algún tipo de inmunodeficiencia que requieren pues una mayor protección. En realidad toda la población debe estar cubierta, pero se le debe dar prioridad pues a los extremos de la vida o a personas más vulnerables, pero si alcanza a poder vacunar a toda la población, todos deben recibir la vacuna porque lo que previene son las complicaciones. Perfecto. El morir por una enfermedad, el morir por una influenza. No es que no me vaya a dar es que me vacuné, que ahí es donde te respondo tu pregunta, y de 15 días después estoy resfriada. Probablemente agarraste algo en el camino, probablemente incubaste algo en el camino, probablemente te dio algún resfriado, pero no porque te vacunaste te resfriaste. No hay ningún síntoma entonces. No, lo que te puede pasar, hace mes y medio, probablemente o un poco menos, me vacuné yo también con la influenza, y lo más que me dio es que en el sitio de la vacuna pues me dolía el músculo, nada más. Pero de ahí a que yo me resfrié 15 días después, a mí no me pasó absolutamente nada. A mis hijas, que también las vacuné, no les pasó absolutamente nada. Entonces son ejemplos que trato de utilizar también a la hora de darle seguridad a quienes nos escuchan o a quienes nos siguen. Claro. De ser el ejemplo. O sea, en mi casa no pasó absolutamente nadie. En mi casa se vacunaron. No vacuné a los perros porque no hay vacuna contra influenza para los doctora, perros. Hay unas laminitas que son muy famosas que encuentras en los centros de salud y en las escuelas, que son las laminitas de cómo evitar el dengue, de cómo evitar las influencias. ¿Usted me puede dar, por favor, información sobre cuidados generales que tenemos que tomar en el día a día para evitar contagiarnos? Claro, en el día a día, pues el lavado de manos, creo que ese es uno de los pilares de la salud pública. El lavado de manos y la utilización de vacunas son los dos pilares que ayudan a prevenir o a disminuir lo que es el contagio por influenza. Cuando por una persona está con algún tipo de sintomatología, malestar, estornudos, evitar estornudar abiertamente. Si vas a estornudar, siempre tratarlo de hacerlo de la manera más cubierta, no estornudar con las manos, porque al final te estornudas con las manos, pero entonces empiezas a tocar. Saludas, hola, ¿cómo estás? Y entonces contagias. Entonces, exacto. Bueno, estornudar, si vas a estornudar o toser, hacerlo de la manera más cubierta posible. O con posible, un pañuelo, ¿no? O con un pañuelo si lo tienes a mano. Si no, pues evitar, y si estornudas y contaminas tus manos, pues lavarte las manos. Pero el lavado de manos, el cubrir la boca, el utilizar algún cubrebocas para evitar el contagio a las otras personas que tienes alrededor, pues son las medidas importantes. Yo creo que por eso también es que se dice que cuando uno va al hospital y demás, con la ropa que entraste, tú debes llegar a la casa y lavarla automáticamente. Es un tema ambiental también, todo, ¿no? En estos días ¿También estaba en un te parque Marcela? de niños, estaba en un parque de niños y estaba este señor y él estaba atardeciendo, y él estaba en contraluz, contra la luz del sol. Esa imagen se me ha quedado y me traumatizó, querido televidente. Entonces, como él estaba en este ángulo perfecto en el que la luz filtraba, él estornudó como 4 veces. Y veías las partículas de Claro, porque estabas del otro lado. Ay, Dios mío. Y veía el foco de infección así. Y yo decía... Era como un splash. Y era... ¿Verdad? Me imagino. Spray. Era un Porque splash. en realidad el estornudar y es él un spray. estornudaba y no se tapaba, y el señor estaba chateando y estornudaba, y así era la ola de gérmenes que lanzaba. Yo decía, qué cosa tan asquerosa, desagradable. Y eso pasa día a día, solo que como el señor no está en contraluz en un atardecer Uno perfecto, no lo ve, no lo en el nota. parque de niños no lo ves, y tú piensas que no está pasando nada, y te están llenando el metrobús, la oficina, tu puesto, tu teléfono. Dicen que los teléfonos son uno de los agentes más contagiosos hoy día, porque lo ponemos en todas partes y no le prestamos atención. Las uñas. Y lo pasábamos y préstame el celular para llamar y ahí va todo. Claro, pero después le echamos la culpa a la vacuna. Sí, totalmente. Total, de verdad que, oye, ¿Para qué importante me acordé? entonces. Entonces acudan, bueno, ahí el mensaje también, bueno, acudan a su centro de salud, no se desesperen.
No se desesperen porque obviamente ante situaciones donde la gente está más preocupado, hay más alarma, pues tienden a saturar los centros de salud. Ahí se hace el llamado siempre desde abril hasta mayo. Inicio de finales de abril, principios de mayo, empieza a haber una vacunación de manera sistemática en todos los centros de salud. Obviamente, cuando empieza ya la época de influenza, empieza a aumentar siempre a partir de finales de mayo, julio en adelante, pues empiezan a aparecer los primeros casos de influenza estadísticamente en nuestro país y siempre es así. Ya la gente pues se empieza a alarmar. ¿Cuándo empieza a funcionar la vacuna? A partir de los 15 días de haberse administrado la vacuna. Okay. Quisiera transmitir a las personas tranquilidad, evitar la especulación. Lamentablemente en todos lados se producen situaciones de especulación donde se juega un poco con el miedo de las personas. Evitemos la especulación, no hay la vacuna, tranquilos. Esperen unos días que todas las semanas, se acaban el lote, la siguiente semana ya vuelve a haber en todos los centros de salud las vacunas porque cada semana se reabastecen los centros, no hay estos días. Tranquilidad, estén pendientes de los lugares donde se hacen las vacunaciones, acuden nuevamente a su centro de salud. No porque no te vacunaste hoy, dentro de 3 días te vas a morir de una influenza. Eso no funciona así. Tienes 15 días para que tu cuerpo crea los anticuerpos que te van a proteger. Entonces, mantener la tranquilidad. No te pudiste vacunar, mantén tú las medidas de higiene. Evita obviamente las aglomeraciones, ten siempre un gel alcoholado en las manos, utiliza pañuelos de tela, tenerlos en la casa o pañuelos de papel para que te puedas mantener, Wipes también pueden Wipes usar. también, hay estos wipes que son de cloro, hay wipes que son para limpiar las manos, Correcto. limpiar las manos de nuestros niños, funcionan perfectamente. Entonces, creo que no hay que alimentar el monstruo del miedo en la población, mantener la tranquilidad, mantener las medidas de higiene, mantener la educación y que acudan a sus centros de salud. Las vacunas son gratuitas, tenemos el mejor esquema de vacunación disponible de la región. Panamá tiene esa bendición, tenemos tantas cosas buenas y lo he dicho tantas veces en el programa, el Ministerio de Salud ha hecho un trabajo extraordinario en proveernos vacunas de muy buena calidad, de excelente de hecho, mejor dicho, son las mejores vacunas del mercado, son originales y son seguras, entonces pueden con toda tranquilidad acudir a sus centros de salud. Usted tome nota, hemos hablado esta mañana con nuestra doctora María Elisa de Juanes sobre la influenza. Ya tome nota, gracias doctora por estar con nosotros. Si usted tiene alguna consulta o quiere hablar algún tema de pediatría, por supuesto lo tocamos aquí en la mesa de Ají, @elAjí de tu vida. Usted denos a ver ese tema que tanto quiere conversar. Dígame doctora, la veo inquieta. Vamos No, y que yo quiero que comercial. Ismael me consienta y me diga algo de lo que estoy en mi cocina. Ella quiere ir para allá, ¿ve? Está bien, vamos al corte comercial y usted puede pasar por aquí con toda confianza. Ya volvemos. Vamos.